no hay mayor mérito que ese, me refiero en ese ámbito. Pues te puedo decir que coincides en algo entonces con Isabel Díaz Ayuso, que es presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya saben que ella fue reconocida como alumna ilustre por la Universidad Complutense de Madrid, y Neutral.es pidió a Transparencia, bueno, pues los méritos académicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid para poder tener semejante distinción. Lola Bejarano, Neutral.es, 3 años después, porque esto fue en 2023, bueno, pues la universidad se ha negado a dar la información de cuál es el expediente de Isabel Díaz Ayuso. Lola. Pues sí, buenos días, Inés. Efectivamente, 3 años, como bien dices. Iniciamos el procedimiento para conocer los méritos que tienen que justificar ese honor de alumni ilustre que fue otorgado por la Universidad Complutense de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad. Bueno, pues en un primer momento nosotros se la solicitamos a la Comunidad de Madrid, que nos denegó la solicitud y recurrió al Tribunal Superior de Justicia. Este confirmó que era la Universidad Complutense la que debía facilitarnos esa información. Nosotros lo único que solicitábamos eran las asignaturas cursadas y cuáles eran las calificaciones que había obtenido durante su carrera de licenciatura de periodismo y ese máster de comunicación en política. Los dos realizados en la Universidad Complutense, pero en ningún momento solicitamos el expediente al completo, Inés. Lola, ¿qué alega la universidad para no facilitar esta información? Pues bueno, lo curioso es que nos está denegando la petición, pero sí que reconoce que hay un interés público en saber esas notas que habría obtenido la presidenta para verificar que la información de su currículum es correcta, Inés. O sea, lo que dicen ellos es que se trata de un documento personal y que ellos no están obligados a darnos esa información. Pero repetimos, admiten que se trata de una información de interés público. Lola Bejarano, Neutral.es. Gracias, Lola. Un beso. Marruecos, España, también en Ceuta, pero vamos ya con el ático de lujo, comprado por 6,3 millones de euros por la Comunidad de Madrid, que ahora el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en venta. El movimiento está ya judicializado, lo está investigando un juzgado de Madrid, son al menos 5 denuncias en las que los denunciantes piden respuestas a muchas preguntas. Insisten en que el gobierno de Ayuso aclare lo ocurrido con el ático y han solicitado el expediente completo de la compraventa, las comunicaciones que existieron entre los altos cargos de Ayuso y que declare la vendedora del ático, pese al acuerdo de confidencialidad que alcanzaron entre ambas partes. En Plaza de Castilla, más información. No, en Plaza de Castilla, no, en la Puerta del Sol. Pablo Collantes, cuéntanos. Será ahora la jueza Aida la que determine si concede o no si autoriza o no esos movimientos, esas 2 denuncias que adelantábamos aquí en Mañaneros, tanto la de Justitia Europa como la del Partido Socialista. El Partido Socialista quiere saber en qué momento, cómo y por qué se autorizó esa compra y por qué se pidió a esa agencia inmobiliaria de lujo que firmara un contrato de confidencialidad. Y por su parte, Justitia Europa quiere la cronología, mensaje a mensaje, correo, llamada, quién sabía que se estaba haciendo esa compra y si realmente, como defiende la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que dice no tenía ni la menor idea, si realmente no conocía que se estaba empleando el dinero de los madrileños para comprar un ático de lujo de 6,3 millones de euros, pendientes ahora de si la jueza autoriza o no esas peticiones. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Señora Espinar, quedan muchísimas preguntas por responder. Desde el Partido Socialista, ¿a cuáles les dan más prioridad? Bueno, en realidad quedan todas las preguntas por responder, porque lo cierto es que la Comunidad de Madrid no ha dado todavía ninguna respuesta ni ningún documento. La prioridad que tenemos los socialistas es saber qué está haciendo la señora Ayuso con el dinero de los madrileños. Lo cierto es que ella salió muy pizpireta, nada más saberse la compra, para decir que era una operación ordinaria, que la Comunidad de Madrid compraba y vendía viviendas casi a diario. Luego salió para decir que, bueno, que ella no tenía ni idea de lo que se había comprado ni para qué, y entre medias, eso sí, lloriqueando mucho y mandando a sus consejeros y a los pocos que han salido a defender esta operación a lloriquear, porque es una de las pocas presidentas de una comunidad autónoma que no tiene una vivienda oficial. La señora Ayuso tiene que dar respuesta, porque parte de la gestión de un gobierno es la transparencia, es poder decirle a los ciudadanos lo que estás haciendo con su dinero, lo que estás haciendo con sus servicios. Sabemos que vive en un ático que es de su novio, que ha podido pagarse a través de comisiones millonarias de Quirón, la mayor contratista de la Comunidad de Madrid, una empresa que ha multiplicado por 5 los contratos con la Comunidad de Madrid desde que Ayuso sale con González Amador. Ahora sabemos que ha utilizado a una empresa
empresa pública, cosa que también tendrá que explicar por qué a través de una empresa pública y no a través de la comunidad. Ha utilizado una empresa pública para, con el dinero de los madrileños, comprarse otro aticazo en Chamberí, esta vez más grande, con más terraza y, eso sí, mucho más cerca de su madre. Pero ella no tenía ni idea y lo que quería eran unas oficinas para unas supuestas obras en Sol que han licitado hace apenas unos días y de la que no se sabía absolutamente nada. El tema, lo decíamos, está judicializado, entre otros por el Partido Socialista. ¿Cree que esto va a quedar en una polémica de verano, que se va a enterrar con el mes de agosto? No, no, porque yo creo que incluso para la señora Ayuso es muy complicado tomar a todo el mundo por tonto todo el tiempo. El problema es que los madrileños ya se están dando cuenta de que parte del dinero que ellos invierten para sus servicios, para poder vivir en una comunidad que les ofrezca una vida mejor o que se la facilite al menos, está yendo a parar a que esta tía se pegue la vida padre. Y no puede ser. No puede ser. Tiene que dar explicaciones de esos supuestos viajes institucionales que luego vemos que es que se los ha pagado un tercero, pero no explica quién, no explica para qué, ni explica cómo. Tiene que hablar del tren de vida que se está pegando a costa del dinero público y tiene que hablar, le guste o no le guste, aunque diga que es personal, de cómo su pareja se está enriqueciendo como lo hace desde que se conocen y ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene Señora que dar Espinar, explicaciones, usted, sí. porque cuando gobiernas... Sí, dígame. Sí, no, termine. Cuando gobiernas tienes que dar cuenta no solo de tu gestión, sino de cómo la llevas a cabo y qué pasa con el dinero público, porque el dinero público hay que entenderlo y creo que el Partido Popular tiene un grave problema con eso. El dinero público no es de ellos. El dinero público es de la gente que paga los impuestos y la gente paga impuestos para tener servicios. Que no se nos olvide eso. Una pregunta más, señora Espinar. Ayuso, con el paso de los días, lo estamos comentando en Mañaneros durante toda esta semana, ha ido restringiendo el acceso de la prensa a poder hacerle preguntas. ¿Usted había visto tan nerviosa a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde que está en la oposición? Bueno, yo llevo poco tiempo en la oposición, pero lo que sí veo es lo que he dicho antes. Ayuso ha creído que puede tomar a todo el mundo por tonto todo el tiempo y los madrileños le están demostrando que no puede ser. Ella además tiene un problema. Como no tiene gestión de la que hablar, como no tiene gestión de la que sacar pecho, porque no hay ni un solo proyecto que nadie pueda nombrar que diga, no, Ayuso ha hecho una apuesta clara por la vivienda. Mentira, coge las parcelas públicas y las vende. Ayuso ha hecho una apuesta clara por la educación. Ahí tenemos a las universidades públicas asfixiadas. No puede hablar de otra cosa. Entonces, por eso lo único que hace es o victimizarse, o lloriquear, o hablar del gobierno central. Y si eso no le vale, como no le está valiendo ahora, pues esconderse debajo de una mesa. Lo que hace Feijóo. Bueno, el tema es que aquí en ningún momento... quédese con nosotros, señora Espinar. Aquí en ningún momento se ha dicho oficialmente que ese ático fuera pensando en una residencia oficial para la presidenta, pero sí ha habido señales. Hace unos días era el consejero de Presidencia el que recordaba que Ayuso no tiene residencia oficial y era la propia Ayuso en 2021 en una entrevista en la que hablaba así de su casa en aquel momento. Tiene 60. Es de alquiler, oye, pero que es más, que tengo derecho a comprar una casa y una casa 3 veces más grande, ¿no? No es la cuestión si las personas van prosperando, es si yo he utilizado mi cargo para lucrarme. Para mí el pecado está en decirle a los demás cómo han de vivir, parcelar y gestionarle la vida a los demás y luego, sin embargo, para uno mismo querer, pues otros niveles, ¿no? Pero no se puede ser hipócrita. Yo vivir mejor que nadie, pero luego para los demás migajas. Esto en 2021, pero es que ya 2 años antes, en 2019, la ahora presidenta incluso señalaba el espacio de armario que le iba a hacer falta cuando fuera presidente. Evidentemente, las declaraciones que Ayuso hizo en el 19 o en el 21 no tendríamos que hilarlas con lo de ahora, Chema, pero sí es cierto que el consejero de Presidencia, cuando se le preguntó por el ático hace unos días, no lo hiló, pero concatenó una frase con otra y dijo, bueno, hay que recordar que la presidenta no tiene residencia oficial, como justificando la compra del ático. Por partes. En 2021 Isabel Díaz Ayuso mintió. Porque Ayuso no tenía solo un piso de alquiler. Ayuso tiene un piso que sus padres le donaron después de dejar un pufo a la Comunidad de Madrid de casi 400.000 euros. Por tanto, primera mentira. Segunda cuestión, Isabel Díaz Ayuso ha hecho declaraciones diciendo que había invertido en ladrillo. Eso se lo hizo a los compañeros de la prensa social, de Corazón. Y nunca ha aclarado dónde invirtió, porque se supone que ella ahora vive de alquiler después de haber puesto a la venta su pareja o su expareja un ático que a mí me negó que fuese de lujo. Y ese ático se ha puesto a 1,5 millones de euros. Hombre, si 1,5 millones de euros no es de lujo, ¿qué clase qué concepto cree Isabel Díaz Ayuso que es de lujo? Por tanto,
Esto explica que el tema del ático no se va a acabar en el verano, porque Ayuso tiene un montón de problemas relacionados con la vivienda, que tantos problemas como viviendas ha disfrutado o ha podido disfrutar este verano, que son 5. El chalet de Rascafría, que compraba el año pasado la Comunidad de Madrid por 5 millones de euros, donde se ha ido a pasar al menos un fin de semana. El aticazo de lujo, que se compró a 50 metros del piso donde vive la madre, que es el que recibió, el que le fue donado después del pufo que antes comentábamos. Las 2 viviendas que González Amador ha puesto a la venta y que se sacaría casi 1,5 millones de euros de beneficio, y la residencia actual, que la Comunidad de Madrid no ha aclarado cuál es. Por tanto, fíjate si son temas para responder. Mariano. De todas formas, lo que está claro, quien está claro que tienen problemas de vivienda son muchísimos españoles, Claro. entre ellos muchísimos jóvenes Y madrileños. que a duras penas pueden pagar, si llegan a conseguir una hipoteca para tener su vivienda. Yo creo que las explicaciones de la Comunidad de Madrid han sido variantes y ondulantes, y por lo tanto, cuando se cambia de versión sobre un mismo hecho, lo más normal es que todas las explicaciones o la mayoría sean mentira. Y desde luego hay 2 versiones completamente contradictorias, entre la que dio Ayuso el primer día, donde hablaba de una suerte de despacho temporal, que por cierto, si es temporal no tiene mucho sentido que se compre, pero bueno, de una suerte de despacho temporal durante las obras de Sol, asunto del que también nos hemos enterado sobrevenidamente, nada menos que de las obras, que de una reforma integral del Palacio de Sol. Eso no tiene nada que ver, digo, con las explicaciones efectivamente del consejero de la Presidencia, que no sé si incluso en una suerte de confesión habla por primera vez de la residencia oficial, con esa excusa de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene residencia oficial, que por cierto no es habitual y tampoco es lógico que en una comunidad uniprovincial, donde las distancias entre la Puerta del Sol, la sede de la comunidad, y el extremo más lejano de la comunidad no son excesivas, Sí. no tiene mucha lógica que haya residencias oficiales, como sí las hay en otras comunidades más grandes o mucho más grandes, como Castilla y León, Andalucía o Cataluña. Bueno. Son mucho más grandes como Castilla y León, Andalucía o Cataluña. Bueno, decíamos que Isabel Díaz Ayuso está tratando de que los periodistas no podamos volver a preguntarle por el ático, al menos de momento, pero ella sí tiene tiempo para, vamos a decir, polémicas estériles. Vamos a contar la última ocurrencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha acusado a Pedro Sánchez de no advertir lo suficientemente bien de los peligros del eclipse, y para ello ha recurrido a una publicación de Pedro Sánchez del mes pasado. Vean. Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al sol. Como este hombre es un peligro, no os lo advertirá. De nada. Bueno, esto es lo que dice Ayuso. Estas eran las palabras del presidente del Gobierno en redes sociales. Creo que las tenemos. Vale. Vamos a escuchar primero a nuestro compañero Pablo Collantes, que está en la Puerta del Sol, y después escucharemos lo que decía Pedro Sánchez en esas redes. Pablo, Ayuso, buscando la manera de no hablar del ático, acusa al presidente de no advertir bien de los riesgos del eclipse. Pero acertamos la predicción, Aida, porque ayer decíamos probablemente se va a pronunciar sobre el eclipse porque está hablando de todo, y efectivamente selecciona un vídeo del mes de julio en el que Pedro Sánchez hace recomendaciones sobre cómo se verá mejor el eclipse con las gafas en la mano y recomienda usarlas, muy en línea a lo que la propia Isabel Díaz Ayuso, que en marzo presentaba el plan para el eclipse de la Comunidad de Madrid, decía. Animaba en ese momento a niños y a jóvenes a disfrutar de ese momento único, también con medidas de seguridad. Vienen a decir prácticamente lo mismo, pero Isabel Díaz Ayuso pone ayer ese mensaje en el que dice que, ojo, que mirar al sol sin ellas puede causar daños irreversibles y que Pedro Sánchez es un hombre peligroso. Pese a que en ningún momento, lo vamos a ver ahora, Sánchez dice que uno se ponga a mirar al sol sin las gafas. Todo, para la presidenta, puede ser una crítica. Ni las miradas a un acontecimiento histórico Ver el eclipse total de sol. consiguen eclipsar la bronca entre Ayuso y Sánchez. Como este hombre es un peligro, no os lo advertirá. De nada. Aunque hace meses era ella la que animaba a verlo. No se queden al margen. El eclipse Os cuento un truco para elegir el mejor sitio donde ver el eclipse total de sol este 12 de agosto. El primero, por cierto, que vamos a poder ver en nuestro país desde hace más de un siglo. Seguro que, ya estáis pensando dónde ir a verlo y con quién ir. Y para que nada te impida disfrutarlo, hemos creado una herramienta muy sencilla que se llama Trío de Eclipses. Entras,
pones tu ubicación y en unos segundos sabes si desde ese punto vas a tener o no buena visibilidad. Y si no, te indica además otro más cercano. Tardas menos de un minuto y puedes marcar la diferencia entre vivir el eclipse o perdértelo. Por tanto, entra en trioeclipses.es, elige bien tu sitio y, por cierto, no os olvidéis de las gafas protectoras. Así el 12 de agosto solo tendrás que mirar al cielo. Porque nuestra región va a estar en la franja de totalidad y se va a convertir en uno de los lugares clave para la observación del país. Y lo que queremos es que cada niño y cada joven participen y no se queden al margen. Un refuerzo en información en materia de seguridad para indicar cómo observar los eclipses sin riesgos. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. ¿Está Ayuso intentando eclipsar el ático? Es obvio que sí, porque lo hace cada vez que tiene un problema, lo intenta eclipsar poniendo el ventilador, tirando balones fuera y haciendo el ridículo, porque es una ridícula. Lo que hizo ayer con ese tuit es ridículo. Lo que tiene que hacer la señora Ayuso, para empezar, es enseñar el expediente justificativo de la compra del aticazo que se compró, del último. Que lo enseñe y luego ya si quiere que se entretenga con Twitter. Pero vamos a empezar primero por lo más importante, que enseñe el expediente justificativo y el acta del Consejo de Administración que aprobó esa compra de ese aticazo y qué uso se le iba a dar. Mar Espinar, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, Landaburu, es que son cosas que cuesta hasta contarlas. Yo no sé exactamente qué es lo que ha visto la presidenta en ese mensaje. ¿Tú has visto algo que te haya llamado la atención? No, me ha parecido un mensaje absolutamente correcto y además imprescindible en un momento como este, donde era relevante que pueda haber un riesgo si no te pones las gafas. Mira, es que es la única estrategia, el único trabajo político que hace esta mujer es confrontar hasta lo ridículo. O sea, inventándoselo. Además es que mentir con una cosa que vamos a ver todos 10 minutos después, que el presidente no ha dicho eso, sino que ha hecho justo lo contrario, ¿no? Es decir, resulta sonrojante. Es verdad que solo salen palabras gruesas, porque decir que una presidenta miente, que una presidenta engaña, que falta la verdad todo el rato, que solo le interesan de verdad sus intereses personales, porque toda su gestión política la vemos en lo que hemos visto con el ático. Rigor para los demás, no aplicar la ley de vivienda, pero mientras tanto excepcionalidad para los ricos, bajarles los impuestos, quitar el impuesto de sucesiones y donaciones. De verdad que es muy complicado, a la vez que recortas, a la vez que conviertes en tu principal proveedor sanitario a la empresa con la que se forra tu novio y luego te vas al ático. De verdad que es duro estar todo el tiempo diciéndolo, pero es que hay que decirlo. Mire usted, una vez más, nos ha mentido. Bueno, lo estamos viendo con el eclipse, pero esto lo llevamos viendo días, semanas. La presidenta madrileña habla de lo que sea antes que de su ático y su comodín siempre es la gestión del presidente del gobierno. Si su gobierno está en el punto de mira, Sánchez. En plena tormenta por el ático de lujo en Chamberí, Sánchez. Y si toca hablar de algo que no sea su propia gestión, Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso recurre con frecuencia al comodín del presidente del gobierno cuando hay que echar balones fuera. En su primera intervención después de que la prensa destapara la operación millonaria, Siempre aprovecha este gobierno, el gobierno de Sánchez, cualquier situación, cualquier catástrofe, situación sobrevenida para seguir con sus hojas de ruta. marcando la tendencia a seguir en plena crisis por los incendios. La colaboración entre instituciones hasta aquí ha sido buena. Desde ese momento, Ayuso entra al choque frontal, primero en redes. Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega. Y después, en pleno domingo, y dedicando solo 5 segundos al ático, Está en venta el lío, pero del gobierno central, que todo lo que vivimos es un caos. motivado por la crisis migratoria en Ceuta. Nos quieren vender la normalidad como que eso mentira, torera. Horas más tarde, cuando la presión de la oposición va en aumento ante la falta de justificación convincente por la compra del ático, vuelve a la carga en redes. Es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos. Una y otra vez. En su palacio blindado, Pedro Sánchez está a salvo. De nuevo comparecencia pública, esta vez por sorpresa. Y entonces, Sánchez, Eso sí, que el presidente está de vacaciones, tranquilo, que nadie le moleste. en pleno encontronazo con Italia por los controles fronterizos, Ayuso se posiciona del lado de Meloni. Pedro Sánchez.
es incapaz de defender nuestras fronteras. Y hasta ayer, esta era la última vez que la presidenta madrileña lo había nombrado. Sin embargo, cuando las aguas parecían haberse calmado un par de días, el eclipse. Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al sol. Como este hombre es un peligro, no os lo advertirá. Durante las últimas semanas, Sánchez ha esquivado estas críticas, evitando responder, pero Ayuso mantiene su estrategia, Pedro Sánchez. sea por lo que sea. Rosa Villacastín, periodista, Buenas tardes, ¿qué tal? Rosa, ¿cómo ves la gestión comunicativa que está haciendo Isabel Díaz Ayuso después de la polémica del ático? Bueno, no olvidemos que a Casado le echaron precisamente por denunciar la corrupción del hermano de Ayuso. O sea, que esto viene de muy lejos. Yo creo que está obsesionada con Sánchez. Eso es, vamos, eso creo que no lo discute nadie. También Feijóo, porque no hay una vez que diga algo que no acabe metiéndose con Sánchez. Bueno, yo creo que es una estrategia que ella ha cogido para que no se hable de lo suyo. Yo echo de menos mucho a Miguel Ángel Rodríguez estos días, porque si no, no diría tantas estupideces como dice. Aquí se ha liado ella, desde el día en que empezó a hablar del ático, que iba a ser para recibir gente importante, que iba a ser una oficina mientras hacían unos arreglos. Ella sola se ha ido liando. Pero yo creo que es que no tiene nadie en este momento que le diga lo que tiene que decir. Yo prefiero que siga así, también te lo digo. Prefiero que siga en este tono, que da mucho juego y nos da mucho juego a los periodistas. Pero es ella la que se ha liado. Cada vez ha dado una versión totalmente diferente. Y bueno, no somos tontos. Y ya, además, mira esa conversación, que los periodistas le hacían preguntas sobre el ático, pero no le hacían preguntas sobre otra cosa. Pero a ver, Isabel, hija, ¿qué preguntas haces tú? ¿Qué respuestas das? Esta estrategia no es nueva, es decir, confrontar desde los territorios. Madrid y Andalucía tradicionalmente han confrontado con el gobierno central si era de distinto signo político, que es así. Y es verdad que hay una retroalimentación, pero claro, ya polemizar con el tema del eclipse ya me parece, además, no le podemos atribuir a Sánchez la responsabilidad de que nos tenga que dar un tutorial sobre el tema. Bueno, y que además el mensaje era institucional, sin ninguna incorrección. Hemos tenido decenas y decenas, además sin ninguna incorrección, y hemos tenido decenas y decenas de expertos que durante semanas nos han estado explicando cómo habría que enfrentarse a un eclipse. Landau, ¿tú crees que están al mismo nivel la Por favor, alguien ha oído el decir, gobierno? Esta señora le llamó hijo de puta. Y luego han estado jugando, especialmente ella, pero permanentemente, con me gusta la fruta. O sea, al mismo nivel, no, en absoluto. Creo que también Villacastín quiere aportar algo. ¿Tú ves, Rosa, una equiparación entre, digamos, las veces que Ayuso menciona a Sánchez con las veces que Sánchez menciona a Ayuso? No, por favor. A ver, yo entiendo lo que están diciendo ahí y quiénes lo dicen, pero no. Vamos a ver. Mira, ayer estuve en Madrid y estuve comiendo en un restaurante. El camarero era un cubano que lleva muchísimos años en Madrid. Y bueno, pues al verme, ya sabes, te saludan. ¿Sabes lo primero que me dijo? ¿Cuándo se va a acabar este gobierno comunista que tenemos? Y le dije, me quedé de piedra, porque claro, digo, pero te refieres al español, no al cubano. Y me dice, sí, al español. Pues mira, calan. Hay cosas de las que Ayuso dice que yo creo que bien planteadas para la gente que le sigue y se lo cree. Un cubano que viene y te dice que en España vivimos en un país comunista. Bueno, pues esas cosas que ella dice que a la gente normal, y creo que a la gente que piensa un poco, nos puede hasta repugnar, porque a mí es que me repugna que digan eso, pues resulta que cala. Y entonces dices, bueno, pues habrá gente que lo tiene estudiado y lo está haciendo. Yo creo que esta señora tiene un problema. Tiene un problema y es que no sabe nada. De verdad, que no sabe de nada. Que yo la conozco hace mucho tiempo. Aparte de pasear el perrito y meterse y todo eso. Y luego tiene que Miguel Ángel le ha apoyado mucho y le ha asesorado mucho y dice cosas que a cualquier persona, aunque no sea del partido, aunque no tenga nada que ver ni con el Partido Popular ni con el Partido Comunista, te dejan de piedra. Mira, Rosa, decías
Decías que echabas de menos a Miguel Ángel Rodríguez, parece que te ha escuchado. Tenemos un tuit del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Acaba de colgar en sus redes sociales un mensaje con la fotografía de los ministros ayer, observando el eclipse. Da vergüenza la caradura de esta gente que anda todo el verano junto a activistas y despistados pendientes de una oficina, y debajo la foto de los ministros en ese evento. Chema, no sé, se hablaba, es la estrategia de se hablaba aquí de confrontación, ¿no? Pero hay una diferencia, dos diferencias entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez cuando confrontan. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso utiliza la mentira. Lo hemos visto con la presidenta Ayuso. Es decir, lo que hace Ayuso es mentir, diciendo que Sánchez no ha aconsejado ponerse unas gafas. También gente del Partido Popular como Esperanza Aguirre difundió y creó el bulo de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, iba a ir a Castilla-La Mancha para ver el eclipse. Eso es mentir. Y luego hay una segunda diferencia, que es que el gobierno de Pedro Sánchez no llama a ningún medio de comunicación para decir de lo que se puede y de lo que no se puede hablar. E Isabel Díaz Ayuso, bueno, Isabel Díaz Ayuso lo hace. Y el gobierno de Pedro Sánchez no lo hace. Si alguien cree que lo hace y tiene pruebas, que lo diga. No, Mariano se ríe. Yo digo lo que... Me sonrío. No, bueno... Me sonrío. Cuéntanoslo. Yo te puedo explicar casos en los que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo sé porque he hablado con compañeros periodistas, les han llamado a medios de comunicación para decir que no se pueden dar una serie de informaciones y que hay que dejar de decirlas. Pero si lo hemos visto todo con el diario Estáis muertos, ¿os acordáis? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de la Comunidad de Madrid. En pleno